Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Hola a todos. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Azahara. En Instagram soy Cookaholic83. Entre mis hobbies está la cocina y bueno, llevaba ya un tiempo queriendo hacer un tutorial sobre panadería. Es cierto que nunca tenemos tiempo en este mundo en el que vivimos, pero creo que ahora, en esta cuarentena que estamos viviendo y en este mes que vamos a estar recluidos en casa, es el mejor momento para poder enseñaros algo que podéis empezar a trabajar, algo que os puede encantar y algo que ojalá cuando termine esta cuarentena continuéis con ello y veáis lo bonito que es hacer pan casero. Espero que os guste. Bueno, para comenzar, y aunque seguramente todos los que estéis al otro lado estaréis deseando empezar a meter las manos en la masa, no podéis hacerlo antes de tener unas nociones básicas de panadería. Muy básicas, porque el pan que vamos a elaborar hoy, para mí, es el más simple que hay. Te pueden decir por ahí un pan sin amasado, sí, pero este es el más simple y más rico, ¿vale? Porque hay muchos panes que son muy fáciles de hacer, pero al día siguiente te quedan duros, al día siguiente ya no se puede comer, la miga es un poco compacta. Entonces, para mí hay que empezar poco a poco, y el mejor pan para empezar y que además disfrutéis de él es el pan de molde, sin duda. Es con el que yo empecé y es el que recomiendo a todo el mundo. El pan se compone de 4 ingredientes principales. Harina, un líquido, no siempre tiene que ser agua, puede ser huevo, puede ser un zumo, puede ser leche, como vamos a usar en este caso, junto con una mezcla de agua. Sal y levadura. La levadura, hay muchas formas de obtenerlas. Tenemos la famosa masa madre, que no es más que una levadura cultivada en casa y que no vamos a ver hoy. Eso ya, si os animáis, lo hacemos otro día. Y en los supermercados podemos encontrar 2 tipos de levadura. La levadura fresca de panadería, que esto está siempre en la zona del yogur, en la zona de la mantequilla, lo podéis encontrar, preguntáis y seguro que os dicen dónde está. En este momento en concreto está siendo complicado encontrar levadura en las panaderías, levadura fresca. Y tenéis la otra alternativa, que es la levadura seca. La levadura seca es la misma levadura, pero que la han deshidratado. Y entonces pues queda de forma granulosa y es muy fácil de almacenar, porque la podemos simplemente guardar en el molde y eso aguanta y no tiene fecha de caducidad y es perfecto para usarlo a largo plazo. Bueno, una vez que ya sabéis que vamos a hacer pan de molde, ¿qué elementos necesitamos para poder hacerlo? Estos elementos no solamente sirven para este pan, sirven para muchos otros panes. Entonces voy a contar cuáles son para mí los elementos necesarios para hacer pan y que deberíais tener en casa si queréis hacer pan casero, y cuáles son los opcionales, pero sinceramente muy recomendables. Para hacer pan en casa necesitaremos una báscula. Una báscula que pese al menos de gramo en gramo, porque tenemos que pesar elementos en muy poca cantidad como pueden ser levaduras. Necesitaremos un trapo que no suelte pelusa. Puede ser un trapo de algodón o puede ser un trapo como este de lino. Lo he comprado en una tienda de telas. Necesitaremos un bol, siempre. Todos los panes necesitamos un bol para poder mezclar los ingredientes, para poder hacer la fermentación en ellos. Y estos para mí son los elementos esenciales para hacer pan. ¿Cuáles son los elementos opcionales, pero que realmente se convierten en indispensables? Para empezar, una espátula. Esto es una espátula de plástico, vale muy barato, vale 1 euro o 2 euros, y es la mejor herramienta del panadero. Parece una tontería, es un poquito flexible como veis, pero es hiper útil.
porque nos sirve para, por ejemplo, rebañar la masa cuando está en el bol, para manejar la masa cuando está en la mesa. Nos sirve para millones de cosas sin mancharnos las manos. Incluso cuando hagamos el mezclado de los ingredientes nos servirá para poder eliminar de las manos la masa que se quede pegada y poder devolverla al bol. Esto es imprescindible también. Este tipo de espátula es un poquito más opcional que la primera, aunque también muy recomendable. Se utiliza más al final del proceso, cuando queremos formar el pan o cuando queremos dividirlo o cuando queremos trabajar el pan sobre la mesa. Entonces es muy útil también, aunque es menos importante que la anterior. Y para este caso en concreto necesitamos un molde. Esto es un molde de plum cake. Es un molde, en mi caso, de 26 centímetros de largo por 11 de anchura. Y bueno, yo creo que es un molde que casi todo el mundo tiene en su casa. Yo, por lo menos, la gente que le he preguntado lo tiene. Si no lo tenéis, ya estáis tardando. Este molde os sirve para hacer millones de cosas, no solamente panadería. Os sirve para hacer pasteles, os sirve para hacer tartas, os sirve para hacer de todo. Y es uno de los básicos que deberíais de tener en casa. Yo tengo dos, porque siempre cuando hago pan de molde en casa aprovecho para hacer dobles cantidades, que es lo que voy a hacer hoy, así ya me salen 2 panes de aproximadamente unos 600-700 gramos cada uno y me dura pues como 2 semanas. Bueno, ya nos queda súper poco para empezar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ingredientes? Ya podéis ir a correr al supermercado. Necesitamos harina. ¿Qué harina vamos a usar en este caso? Para hacer el pan de molde podéis usar la harina que queráis. Podéis usar harina de fuerza, se llama así. Yo voy a decir los nombres tal como los podéis encontrar en los supermercados. Harina de fuerza o harina de espelta o harina de trigo de panadería normal. Esas son las harinas que os recomiendo para el pan de molde. En este caso yo voy a usar una mezcla de harina de espelta con harina de fuerza. La harina de espelta, al ser integral, la que estoy utilizando, le va a aportar sabor, le va a aportar jugosidad al pan. La harina de espelta está buenísima. Y la harina de fuerza le va a dar un poco de estructura, aunque aquí no hace mucha falta porque vamos a usar un molde, pero es cierto que la harina de espelta por sí sola no aguanta la forma. Es una harina con un gluten muy débil que se desparrama. Por ello le añado harina de fuerza para que le dé volumen, para que le ayude a mantenerse bien fuerte. Vamos a usar una mezcla de agua y leche. Ya está aquí la mezcla hecha. Es un 50% de agua y un 50% de leche. La leche que he usado es semidesnatada, podéis usar leche entera. No os recomiendo, o bueno, podéis usar también leche desnatada, pero básicamente eso es casi como usar agua, con lo cual no va a aportar mucho sabor. También tenemos un poquito de miel. Si no tenéis miel en casa, pues podéis usar azúcar blanca común o podéis usar azúcar de caña, remojada en un poquito de agua. Eso va a ayudar también a dar una esponjosidad a la miga. La sal fina, no sal gorda, porque la sal gorda no se disuelve bien cuando lo mezclemos con la masa. La sal fina es más fácil que se disuelva. Mantequilla. ¿Que no queréis mantequilla? Aceite de oliva virgen extra. Queda estupendo también. Yo usaré mantequilla sin sal. Y, por supuesto, para terminar, levadura. La levadura, en este caso, es levadura seca. Básicamente, os voy a explicar en un momento qué pasa con las levaduras. Las levaduras son indispensables para hacer pan, excepto en algún pan concreto que ya podremos hablar en otro momento. Esto no es levadura royal. Es una cosa que me pregunta mucho la gente. Esto es levadura de panadería. En casa podemos fabricar la masa madre. Famosa masa madre. Si estáis interesados, puedo hacer un vídeo de cómo podéis hacerla fácilmente, ¿vale? Eso es una levadura de cultivo. En el supermercado podemos encontrar dos tipos de levadura: levadura fresca o levadura seca. La levadura fresca normalmente se encuentra en la parte donde está el frigorífico con los yogures, las mantequillas. Es una pastillita o un cubito así pequeño de unos 20 gramos y dura aproximadamente un mes en la nevera. ¿Vale? Al final después hay que tirarla. Y después tenemos la levadura seca. Entiendo que no lo veréis bien desde ahí, pero la levadura seca son como unos granulitos y vienen en unos sobrecitos. Se llama levadura seca de panadería, acordaros de eso, ¿eh? También se puede encontrar en el supermercado, solo tenéis que preguntar.
Lo bueno de la levadura seca es que se utiliza mucho menos cantidad que la levadura de panadería, que la levadura fresca, perdón, porque la levadura seca es más potente, está más concentrada y no se pone mala, porque bueno, no está deshidratada, la guardamos en la despensa y puede durar años. Yo en este caso lo que tenía por casa, aunque suelo usar masa madre para hacer este pan, he querido usar levadura porque sé que la masa madre no la tenéis en casa. Y en este caso he querido usar una levadura seca, deshidratada, que tenía una levadura seca de panadería. Una cosa muy importante es, podéis usar levadura fresca o levadura seca, da igual, pero la cantidad que yo doy en mi receta, que son 2 gramos, es para levadura seca. Si quisierais usar levadura fresca, tendríais que multiplicar esa cantidad por 3, o sea, tendréis que usar 6 gramos, porque la equivalencia, como ya he dicho antes, la levadura seca es más potente y necesito menos cantidad, ¿vale? Siempre, y esto es un consejo que os doy, es mejor quedarse corto de levadura que pasarse. Si te quedas corto de levadura, lo más que va a pasar es que el tiempo que va a necesitar el pan para desarrollarse, para levar, para estar listo para estar en el horno es mayor. Pero bueno, al final llegará. Lo mismo en vez de 6 horas necesitas 17, lo mismo toda la noche. Pero al final el pan lo vas a poder utilizar. Si te pasas de levadura, el pan va a crecer muy rápido y corres el riesgo de que se sobrefermente y en ese caso se hunda el pan y sea muy difícil que puedas hacer con él algo útil.
para contaros un poquito qué es lo que está pasando ahora mismo. Hemos terminado de hacer todo el proceso. Hemos mezclado los ingredientes, hemos amasado por tandas, unos 2 minutos, unos 10 minutos de reposo, otros 2 minutos, y al final de todo, cuando ya hemos visto que la malla de gluten estaba formada, habéis visto que he estirado la masa, y entonces al principio se rompía fácil y poco a poco aguantaba más la tensión. Eso es porque el gluten ya estaba trabajando, ya estaba funcionando. El gluten es una proteína que tiene la harina y lo que hace es formar pues la malla que podéis ver. Ya hemos terminado de hacer todo, hemos añadido la mantequilla al final. ¿Por qué hemos añadido la mantequilla al final? Porque las grasas dificultan la formación de ese gluten. Ese gluten interesa que esté desarrollado cuando añadimos las grasas, entonces siempre se deben añadir más tarde. A mí por lo menos me gusta hacerlo así. Si lo añadimos antes, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nos vamos a pegar muchísimo más tiempo amasando, porque va a tardar más tiempo en desarrollar el gluten. ¿Para qué sirve el amasado? El amasado es para desarrollar el gluten. Si tenemos algo que lo impide, como es una grasa, pues tardaremos más en hacerlo. Al final se hará, pero con mucho más esfuerzo. Aquí se trata de minimizar el esfuerzo. En el proceso completo no hemos tardado más de 30 minutos. Creo que mucho menos, o sea, entre 20 y 30. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido el pan, lo hemos tapado con un gorro de ducha. Me encantan los gorros de ducha porque son súper versátiles y sirven para todo tipo de utensilios y cacharros. Y lo hemos puesto a que tenga su primera fermentación. ¿Por qué lo he metido en el horno? Porque el horno está calentito. El horno, el microondas son sitios que normalmente están un poco más calientes. Si tienes un sitio más caliente en tu casa, pues ponlo allí. Más caliente me refiero a unos 25 grados. No vayas a ponerlo ni a 40 ni a 50 porque las levaduras se mueren. Entonces yo lo meto en el horno y bueno, le podéis hacer un pequeño truquito. Un truquito podría ser meterle una bolsa de agua caliente o meterle, por ejemplo, pues encender la bombilla del horno, también funciona para dar calor al horno. ¿Qué es lo que tengo yo? Pues tengo una manta eléctrica de animales de terrario que calienta justo a 25 grados porque es de temperatura perfecta para los animales de ese estilo. Entonces yo lo meto con la mantita eléctrica y yo lo tengo calculado que nunca sube la temperatura por encima de los 28-29. Está bien, está perfecto. Me sirve para invierno, en verano no hace falta, porque en verano ya de por sí hace bastante calor. ¿Qué pasa en la primera fermentación? Pues en la primera fermentación es donde se produce todos los aromas del pan, donde se empieza a desarrollar el alma del pan, digamos. Entonces, es importante que sea lo suficientemente larga para que se desarrolle ese aroma y ese pan bueno, con un buen sabor. Si lo dejáramos mucho tiempo, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que el pan comienza, por acción de las levaduras comienzan a comerse las azúcares que se están liberando en la harina, se comienza a comer todo el azúcar, empiezan a hacer como su digestión, le llamo yo, y empiezan a generar alcohol y CO2. Eso es lo que hace que el pan vaya creciendo poquito a poco. Si tienes una estructura de gluten bien formada, pues entonces ese gas que se va generando no se escapa, porque tienes una malla que le impide que se escape. Entonces el pan mantiene la forma. Si tienes la malla de gluten mal formada, pues entonces al final el pan no es capaz de soportar ese aire dentro, el aire se escapa y el pan se achata, ¿vale? Por eso es muy importante amasar bien y que cuando empecemos la primera fermentación, a menos que vaya a ser muy larga, pues ya esté la masa bastante desarrollada y tenga un gluten ya bastante bien desarrollado. Tú tienes una primera fermentación y podrías pensar, bueno, pues hacemos esta fermentación, la dejamos 10 horas y después la metemos al horno y lo horneamos. Pues no es buena idea. ¿Por qué? Pues porque a medida que va pasando el tiempo, pues se va debilitando esa malla de gluten, sobre todo dependiendo de la harina que usemos. ¿Qué puede pasar? Que si lo dejas mucho tiempo, el pan sobrefermente y cuando lo metes en el horno se te hunda y te quedes sin pan. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos 2 fermentaciones. Esta primera fermentación, que es la que estamos haciendo ahora mismo dentro del horno, cuando lo saquemos dentro de unas 2 horas, pues procederemos a formar el pan, a darle la forma de rollito, ¿no? Que es al final el pan de molde, y lo pondremos a tener su segunda fermentación en el molde. No sé si me animaré a hacer un pan sin el molde, porque no lo he hecho nunca, pero bueno, lo mismo me animo y ya veremos después el resultado. En este molde pondremos el pan ya formado y comenzará otra vez el proceso de hincharse.
Comenzará a hincharse, a hincharse, a hincharse, hasta que lleguemos aproximadamente al borde del molde o incluso un poco más, no importa, ¿vale? Estaremos otras 2 horas aproximadamente si mantenemos acordados los 25 grados. Y para terminar, procederemos al horneado y tendremos un bonito pan de molde. A mí me gusta usarlo porque cuando no usas el molde es evidente que la forma no se va a mantener tan bien. Por mucho que consigas un pan bonito, pues seguramente será un pan más aplastadito. Aquí lo bueno es que las paredes laterales contienen el pan, entonces obligan a que el pan suba hacia arriba y se genera pues, un pan con la típica forma que conocemos. Pero bueno, es cuestión de probar y lo voy a intentar, a ver qué sale.
Bueno, acaba de sonar del horno. Es el momento de ver lo que nos ha quedado. Vamos a ver. No olvidaros de ponernos los guantes siempre para sacar el pan del horno, si no queréis achicharraros. A mí me ha pasado bastante menos. Aquí tenemos el primero, tenéis que tener en cuenta que es casi integral. Perfecto. Ese es el sonido que tenéis que comprobar que hace. Y el segundo, que no tenía molde y que era la primera vez que lo hacía, aquí lo tenéis. Yo creo que ha quedado bastante bien, para no tener un molde más o menos parecido al otro. Espero que hayáis disfrutado y que lo hagáis en casa. Hasta pronto.